Muchísimas gracias por mantener la sintonía en este su programa Entre Opiniones. Héctor, tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Omar Albaje, teólogo y médico. Con él vamos a hablar de la Semana Santa, a propósito de que hoy comienza, ¿verdad?, la Semana Mayor. Así es, no es importante porque tenemos aquí un hombre que sabe de teología, de la fe y también como médico de la alimentación. Aquí con Omar pudiéramos hoy tratar esos dos temas fundamentales y más que en esta fecha del año, Omar, siempre el consumo de alimentos y todas las técnicas que usted pudiera dar también como una forma de orientación. Iniciando de manera ya oficial, Omar, la Semana Santa, ¿qué es? ¿Cuándo surge para uno tener más o menos una perspectiva de lo que conforme de esta tradición, sobre todo de la fe católica? Pues la Semana Santa empieza en domingo, ¿verdad? Empieza domingo de Ramos. Y es toda una semana donde recordamos todo el acontecimiento de Cristo. En teología se llama acontecimiento más que persona, porque no es solo su figura humana física, sino todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo y todo lo que Él calló. La Semana Santa nos permite volver a vivir lo que Él vivió, pero como Él es Dios, además de hombre, entonces también permitir que Él nos transforme. Nosotros vemos que durante toda la Semana Santa, por ejemplo, y antes, uno realiza ayuno a propósito de la alimentación. Se ha visto desde el punto de vista científico que el ayuno hace mucho bien al cuerpo. Ni siquiera hay que ser religioso para poder ayunar. De hecho, hay gente que está haciendo ayunos intermitentes, ¿verdad? La realidad es que el ayuno permite, además de que el cuerpo como que se reinicie, permite que el alma también ponga su mirada donde tiene que ponerla, que es en Dios, porque al final esta vida acaba y la vida del mundo futuro es la que más importa realmente. A propósito de Semana Santa, sería bueno, ¿verdad?, que nuestros amigos televidentes pudieran conocer qué acontecimiento específico a nivel litúrgico, teológico, se celebra cada día de la Semana Santa. Es impresionante porque la semana, aunque uno piensa en jueves, viernes y sábado santo, la semana entera tiene un significado. Todo el mundo recuerda el Domingo de Ramos, que es cuando Cristo entra triunfal a Jerusalén. Mucha gente piensa que el burro sobre el que él vino montado es sinónimo de pobreza, pero es al revés. Es sinónimo de realeza, por eso lo reciben con ramos. Y él entra como rey triunfante a Jerusalén, pero oh sorpresa, el día siguiente, lunes santo, entonces ya él estaba anunciando su muerte venidera. Y así entonces, un día como hoy, se derrama el aceite sobre los pies, se le hace la unción. ¿Por qué? Él mismo lo dice. Porque cuando a mí me den sepultura, no habrá tiempo para mi unción. Porque como él muere en viernes, ya el sábado los judíos no podían hacer nada y por eso las mujeres el domingo van rápido a ungirlo para que, ¿verdad?, mientras se podría, pues no hediera, pues cuando llegan encuentran la tumba vacía. El martes entonces el Señor trata de volver a Jerusalén y hay un encuentro con una higuera y ya hay un diálogo con Judas el Iscariote, porque el miércoles santo Judas Iscariote lo iba a entregar por 30 monedas de plata. Entregándolo entonces, ya el jueves, él instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal. El viernes entonces todos sus padecimientos y el sábado es por fin el descanso de Dios. El sábado santo él desciende a los infiernos y en la madrugada del domingo resucita. Omar, siempre que estas fechas muy tradicionales, que la religión católica hoy por hoy es la religión con mayor nivel de feligresía global. Y sobre todo nosotros que Latinoamérica somos, la colonización trajo también con ella la parte religiosa. La celebración per se como tal, nosotros los dominicanos, ¿en qué nos ha aportado así de mantener un pueblo unido? Sobre todo en la fe cristiana. Bueno, realmente un pueblo que no tiene una fe única termina dividiéndose y eso se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. La ventaja que nosotros tenemos que con la evangelización que vino del Imperio Español se unificó con la fe, pero también se unificó con el idioma.
Nosotros, perdón, pensamos en español y pensamos de manera cristiana. Hasta el más impío de nuestro país piensa en amar a su padre y a su madre, en honrarlo y en proteger la vida. Tú no tienes que ser religioso, pero esos son principios cristianos. El pueblo dominicano, incluso su nombre, como ustedes saben, dominicanos que pertenecen a Santo Domingo de Guzmán, que la cruz en el escudo y la Biblia, etcétera. El pueblo dominicano tiene una gracia grandísima y es que teme a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Y eso nosotros tenemos que tomarlo en las escuelas, en los hogares, en todas partes, para seguir fomentándolo, porque al final no hay mejor herencia que los papás pueden dejar a los hijos que esto de aspirar a la vida eterna. A propósito de esta idea, podríamos entonces sintetizar, después de haber visto, ¿verdad?, lo que ocurre cada día, ¿cuál es el mensaje central que se le envía, por ejemplo, en este caso, a la feligresía en general y en este caso al pueblo dominicano con la celebración o conmemoración de Semana Santa? Bueno, el mensaje principal es que solamente Cristo es el Redentor y el mensaje que viene pegado junto a ese es que nosotros podemos vivir la vida de Cristo en Él. El problema primero, el original, el pecado original, era que Adán y Eva querían ser como Dios, pero sin Dios. Ese fue el engaño de Satanás. Cristo viene y nos dice, ustedes pueden ser como Dios, pero conmigo, que yo soy Dios. Y por eso, por el bautismo, ustedes pasan a ser hijos de adopción por Dios. La Semana Santa, de manera especialísima, el Santo Triduo y el Sábado Santo, son eminentemente bautismales. ¿Cómo así? Todo el mundo tiene que reconocerse como hijo de Dios y por lo tanto aspirar al cielo. Ese es el mensaje central. Omar, sobre todo de la que inicia ayer con Domingo de Ramos, cuando se está haciendo la homilía o las actividades que realiza la iglesia, ¿qué tipo de ramos se utilizan? ¿Hay uno en específico o cualquiera que sea con el agua bendita que se haga para que nos explique mejor y nosotros podamos entender? Nosotros tenemos la costumbre de ramas de cocotero, de coco, ¿verdad? Porque son más largas. Pero realmente el Evangelio dice que tomando ramas de palma, ramas de olivo y hasta sus propias vestimentas, los judíos pusieron en el piso todo eso para que Cristo pasara por encima de él, como si fuera una alfombra para alguien importante. Entonces nosotros lo que hacemos es la bendición de los ramos. Hay gente que lleva ramos de su casa, la misma iglesia provee las hojitas. Uno piensa en ramos y piensa en las hojitas, pero realmente debería ser una rama, pero que es un poquito grande. Entonces, teniendo esta costumbre, se bendicen los ramos y los ramos las personas se las llevan a su casa. Quiero hacer una anotación que no viene a la pregunta, pero sí es importante. Los ramos no pueden ser usados como si fueran magia. La gente cree que si tiene el ramo y lo pone en su puerta, va a estar protegido. O si lo dobla y lo pone en su cartera, o hace una crucecita y ahí lo tiene, ya tiene protección. No es en eso que la iglesia cree. Los ramos son sacramentales. ¿Qué es eso? Es un objeto bendecido que te permite hacer memoria de las cosas importantes en tu vida, el bautismo. ¿Por qué a un ramo se le echa agua? Porque tú, que eres como un ramo de olivo que va a reverdecer, fuiste bautizado, pero ¿qué se hace con esos ramos? Se guardan y el miércoles de ceniza del año siguiente se incineran y se convierten en ceniza. Y eso es lo que se nos dice a nosotros. Tú que fuiste ramo, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Como parte, digamos, de la visión también teológica, ¿qué significado tiene el sacrificio, la pasión, muerte y resurrección de Cristo para los feligreses? Ese es el principio y el fin del universo. De hecho, eso ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, nuestros pecados no hubieran sido muertos en Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza del cielo, porque con el pecado el cielo se cerró, porque según la palabra de Dios, nadie puede ver a Dios en pecado. Entonces, de alguna manera habría que limpiarnos. ¿Cómo se nos limpia? Porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda agradar a Dios por mi cuenta. Tiene Dios que dárseme y yo ofrecérselo. ¿Y cómo Dios se me da? Se encarna.
toma carne, se convierte en el Hijo de Dios llamado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el sacrificio que ofrecemos. De hecho, si ustedes se fijan en los evangelios, San Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así? Porque el cordero se le tiraban los pecados arriba. Yo ofrecía un cordero de forma tal de que mis pecados quedaran en el cordero. Entonces, que quita el pecado del mundo sería más bien que carga con el pecado del mundo, y la idea era terminar degollando el cordero para que su sangre la asperjaran sobre mí, pero luego eso se ofreciera como holocausto a Dios. Termina entonces Cristo siendo el verdadero cordero. Y sacrificado además. Sacrificado como verdadero cordero, y por lo tanto nuestros pecados todos fueron verdaderamente borrados. Wow. Omar, la tradición nuestra, sobre todo, uno asocia la Semana Santa con río, con playa, Sí. y sobre todo con habichuela con dulce, chacá, que es un plato propio, sí, igual el chacá. El chacá, zona sur del país, Sí. la habas, Sí. sobre todo. ¿Cómo nosotros, nuestra tradición, y usted como médico y teólogo a la vez, de dónde nosotros pudimos como generar este tipo de cosas, playa, río y comida, entonces y comida en abundancia. Sí, Bueno, exacto. si me permiten, lo de playa y río en Semana Santa es una pela que le faltó en su casa a la gente. Porque acuérdense que nuestros abuelos no hacían nada de eso, al revés. Había días de la Semana Santa que no se podía ni hablar duro. Sobre todo Viernes Santo. Viernes Santo, usted no puede trabajar, usted no puede nada. Pero poco a poco viene todo el comercio a hacernos referencia a salvavidas, traje de baño, etcétera, y lamentablemente se ha ido perdiendo. Esto no es una pérdida total, podemos rescatar el sentido de la Semana Santa. Ahora, las habichuelas con dulce, las habas con dulces, el chacá, tiene un sentido de Semana Santa, porque la idea era que como uno estaba en ayuno, no podía comer muchas cosas sólidas, el dominicano aprendió a licuarlo. Y licuando las habichuelas con los víveres, la batata, azúcar, etcétera, pues tenía un líquido que lo sostenía durante el día. Ya luego ha ido degenerando en como postre, Sí. pero realmente era para sostenerse durante el día. Y es fantástico cuando uno se pone a revisar la historia del dominicano, porque uno descubre que el dominicano es eminentemente cristiano. Y todas esas cosas se pueden volver a evangelizar, porque son de ahí su origen. Qué bien, qué bien. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar en la juventud un sentido cristiano, pero sin perder, digamos, esa alegría, ¿verdad?, que es propia de la juventud? ¿Cómo podemos nosotros lograr que los jóvenes se interesen más por conocer a Jesús, por conocer lo que fue su vida, su palabra, y que eso de alguna manera también nos mueva a ser más humanos? Bueno, dice la misma palabra, instruye al niño en el temor de Dios o el camino de Dios, que cuando sea grande nunca se apartará de él. O sea, nuestro deber, el deber de los padres y los abuelos, es realmente desde chiquitito dar eso. ¿Por qué? Porque al bebé chiquito yo le doy puré de zanahorias, no le gusta y yo vuelvo a intentarlo. Porque hay que comer vegetales, hay que comer víveres. Entonces poquito a poco se le enseña. Pero un día lo llevo yo a la iglesia conmigo y no le gustó. Ah, no, déjalo que él no quiere ir. Tengo que insistir, porque hay un alimento espiritual que terminará haciéndole bien a la gente. Y eso lo vemos nosotros en gente importantísima en la historia de la humanidad que fue cristiana. Por ejemplo, Louis Pasteur rezaba su rosario todos los días y son personas que ven al otro como un prójimo. Entonces, al niño hay que educarlo en eso, porque cuando sea joven, que viene la etapa de la rebeldía, que la adolescencia y la pubertad, por lo menos está la semillita ahí. Y cuando pase esa rebeldía, querrá volver a casa. Y el cristiano es alegre. Si el evangelio te amarga, aprovecho y digo, haz una pausa. Porque el evangelio no debe amargar. Sí debe hacer que uno interiorice, a veces uno se puede poner triste, pero no amargar. Porque con caras amargas no se arrastra a nadie al evangelio. Y eso es lo segundo que quería decir. A las personas se le lleva a Cristo por el testimonio. Si yo soy en mi iglesia muy feliz, pero salgo al parqueo, salgo a la calle y maldigo, calumnio, etcétera, obviamente nadie va a querer seguir a ese Cristo. Para eso me voy para una discoteca y punto.
Entonces el testimonio coherente arrastra. Omar, cada día o cada año con el proceso de la Semana Santa, ahí yo siempre me he preguntado, digo, pero ¿por qué cae en un momento, ahora cae el final de marzo, el principio de abril, un año puede caer en mayo, en marzo? ¿A qué se debe esta parte para que el que tenga dudas, como yo, más o menos, podamos, usted nos edifique un poco? Es interesante, nosotros actualmente usamos dos calendarios y no nos damos cuenta. El calendario solar, que es el tiempo que dura la Tierra alrededor del Sol, son 365 días, pero también hacemos el calendario lunar, que son los 7 días de las semanas, o sea, a partir de la luna, pues calculamos los días. Eso está en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, Dios le dice, van a cenar la Pascua. ¿Y cómo la van a hacer? El 14 de Nisan, le dice. El mes Nisan nosotros no lo conocemos, pero empezaba el 21 de marzo con la primavera. Entonces, en ese año, el 14 de Nisan era luna llena. Entonces, luego lo vemos en los Salmos y demás que dice, la primera luna llena, a partir del inicio de la primavera, ahí se celebrará la Pascua. ¿Qué pasa? Que la luna llena no siempre coincide con el día calendario. Entonces, tú te fijas el 21 de marzo, ¿dónde cae después de ahí la primera luna llena? Y esa es la Semana Santa. Por eso, en ocasiones puede ser cerca del 21 de marzo, nunca antes, cerca del 21 de marzo, o puede ser cerca del 19 de abril, porque la luna tiene 28 días de ciclo, ¿verdad? Y en ese periodo, entonces, donde sea que caiga, Semana Santa. Donde quiera que caiga, contamos 40 días hacia atrás y encontramos el miércoles de ceniza. Por eso, Semana Santa se mueve, pero Cuaresma también se mueve y miércoles de ceniza también se mueve. Eso está en la Biblia, en el libro del Éxodo. Diferencia entre tradición y fe, a propósito de la Semana Santa. Bueno, la fe es una virtud teologal. Es un don que el ser humano tiene porque Dios lo ha dado y nos lleva a Dios. Tradición, y voy a hacer una aclaración, hay una tradición con T mayúscula y hay una tradición con T minúscula. La palabra tradición con T mayúscula viene del latín tradere, que significa transmitir de manera oral. Por ejemplo, a sus hijos ustedes no le dan libritos para explicarles lo que tienen que hacer en la casa. Ustedes se lo dicen de manera oral. Asimismo la fe. La fe fue transmitida durante siglos de manera oral hasta que llegó un momento que nos vimos en la necesidad de dejar cosas por escrito. Y ahí es que surge la Sagrada Escritura. Pero tradición con T mayúscula es importantísimo para que haya una Sagrada Escritura. Ahora, las tradiciones con T minúscula o tradición con T minúscula no son malas, pero no son del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio dice, cuidado con las tradiciones humanas que pueden desviarte. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Por ejemplo, las habichuelas con dulce. Son tradición, pero no están en la Biblia. ¿Son por eso malas? No, no son malas. Pero sí hay que saber que tienen que ser siempre evangelizadas. ¿Por qué? Porque se supone que yo en Semana Santa hago un poco de ayuno, pero resulta que las habichuelas con dulce me bajo 2 platos. Entonces, ¿qué ayuno es ese? Entonces, evangelizar, ¿verdad? Tener un poquito de coherencia. Es que son buenas. Son buenas. ¿Qué referencia estás haciendo de Héctor? No, que son buenos, Omar, ese chacá. Sí. Cuando uno llega y llegando, y en los campos sobre todo, que te guardan aquí, te dan aquí, te dan aquí, y te frisan para el viaje. Omar, sobre todo usted como un hombre de ciencia también, porque usted es un médico. La Iglesia Católica hace siempre un mensaje pastoral. En esta Semana Santa específicamente, ¿qué mensaje la Iglesia Católica le dice al pueblo dominicano en general de cómo uno poder convivir esta Semana Santa 2026? Bueno, normalmente durante la Semana Santa la Iglesia no emite un mensaje oficial, pero sí aprovecha y da mensajes en la homilía y en el sermón de las 7 palabras y demás. A mi entender, en este año 2026, la palabra esencial en todos nosotros sería la unidad y la paz. Unidad porque es que incluso entre los mismos cristianos estamos tirándonos de los moños
y no es buen testimonio. Y también a nivel mundial, no solo por la guerra que estamos pasando, ¿verdad?, en Oriente, sino que constantemente uno ve que el mismo enemigo del hombre es el hombre mismo. Nosotros no estamos peleando contra seres de otro planeta, somos con nosotros mismos. Si los cristianos, que somos mayoría en el mundo, viviésemos el Evangelio como Cristo manda, habría un poquito más de paz. Y entonces, entiendo que podemos irnos por ahí, por el tema de la unidad, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que provocan la paz. No los que esperan, los que producen la paz, los pacificadores, porque ellos entonces están colaborando en el reino. Podríamos ver qué sentido tiene en la actualidad mantener, ¿verdad?, la tradición de la celebración o conmemoración de la Semana Santa. Bueno, las familias son tradición. O sea, transmiten una creencia familiar de generación en generación. Y por eso la familia es fundamental en la sociedad. Asimismo, mantener las tradiciones. Nosotros de alguna manera somos una gran familia dominicana y una gran familia mundial. Y como familia tenemos que tener algo que nos una. En este caso serían estas tradiciones de Semana Santa, pero más bien una fe del Evangelio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que está mal, en lugar de criticarlo, podemos ayudar. Muchas de las personas, y como docentes ustedes lo saben, muchas de las personas que hacen el mal lo hacen porque no saben que eso es lo malo. Si fueran 100% conscientes, no lo harían. Entonces, a nosotros nos falta una especie de educación más integral que incluya no la religión, formación humana, integral, humana y religiosa como una materia, sino como transversal, porque es formación integral y es humana. Los problemas que vemos en el tránsito es por ahí que viene. Los problemas que vemos en las calles es por ahí que viene. Entonces, quizá podamos nosotros apretar un poquito más con lo que transmitimos oralmente en casa. Y le digo a los papás, ustedes tienen un mandamiento en su favor, que es el único mandamiento que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que el papá y la mamá pueden corregir a sus hijos cuando tenga que corregirlo, pero que lo haga, que no le tenga miedo a eso. Omar, un mensaje final que usted tenga sobre todo a los dominicanos, de que mantengan la cordura, sobre todo sobre el tránsito, que usted hacía mención de eso, y que tenemos una realidad sobre todo, y que mucha gente se traslada hacia el interior del país. Un mensaje final ya para concluyendo este programa. Que tengan mucha fe en Dios, que tengan mucha fe en Cristo, pero que sí traten de ser coherentes. ¿Por qué molestarse cuando alguien se atraviesa en el tránsito? ¿Por qué irse a la violencia en la casa? ¿Por qué beber exageradamente? Pregúntense, ¿qué haría el Señor Jesús en todo eso? Un día, un fin de semana en el que no bebas alcohol, no te vas a morir, al revés, te va a hacer mucho bien al hígado, a los riñones. Entonces, tratar de ser coherentes para que el evangelio que predicamos también lo vivamos. Muchísimas gracias al teólogo y médico Omar Albaje por esta importante, ¿verdad?, reflexiones. Pedimos en este caso a nuestros amigos televidentes que se mantengan en sintonía, que volvemos en breve con mucho más.